ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. La publicación del Ministerio de Educación del 30 de mayo sobre los resultados de la beca Vocación de Profesor para licenciados y profesionales evidencia una urgente necesidad de gestionar a lo mejor un aumento de los 250 cupos establecidos en la Ley de Presupuesto del 2024. La limitación de las vacantes y la alta demanda del sistema educativo por déficit de profesores, que supera actualmente los 10.000, genera una evidente contradicción para atraer talentos y vocaciones de profesionales idóneos a las distintas áreas de formación de la educación media. Vamos a conversar de este tema con Mauricio Bravo, cientista político, magíster en políticas públicas y doctor en educación superior y vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Buenos días, Miriam. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Mauricio, cuéntame, ¿qué opinas tú de lo que yo acabo de decir del tema de la beca? Hablemos un poquito de qué se trata, por qué yo hablé de las 250 cupos, esto varía o no, es solo para profesionales, era en general para todos. Ponlo un poquito al día en cuanto a qué es la beca vocación de profesor. Perfecto. Mira, la beca de vocación de profesor se creó por ahí por el año 2010 aproximadamente, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y tenía como objetivo atraer talentos a estudiar pedagogía, principalmente atraer altos puntajes en esa época de la prueba de selección universitaria para estudiar pedagogía. Esta no es una beca socioeconómica, sino que más bien es una beca académica o por resultados. Como te decía, el propósito original era atraer mejores eh, alumnos talentosos, digamos, a estudiar las pedagogías. Y desde ese año, de 2010 en adelante, se empezó a implementar. Esta es una beca que cubre el 100% del arancel de la carrera, y además, en función del puntaje que tiene, entre más alto el puntaje, tiene otras garantías, como una pasantía, por ejemplo, en el extranjero. Eh, el año 2020 más o menos, ya se venía proyectando en Chile, hace ya bastante tiempo atrás, un déficit de profesores, principalmente en algunas áreas como biología, física, química, matemática, historia, por ejemplo, de enseñanza media principalmente, un déficit importante de profesores. Por otra parte, estábamos observando que las matrículas para estudiar pedagogía venían en franca picada, digamos, venían bajando de manera dramática en los últimos años, y eso hacía entonces pensar que esta situación en un plazo eh, luego, ¿cierto? Corto, iba a generar un déficit de profesores muy, muy importante. Entonces el Ministerio el año 2020 crea unas mesas de diálogos para revisar este tema, y dentro de eso se propone que la beca vocación de profesor se cree una nueva vía de postulación que era para licenciados y profesionales que quieran obtener una segunda carrera y estudiar una pedagogía. Entonces se crea lo que se conoce como la vía 3 de la beca, perdón, vocación de profesor. Y esta beca comenzó con algo de 200 cupos el año 2020, 2021, y nunca los cupos se completaron, tal vez porque la beca no se difundió de manera adecuada y los profesionales no entendían o no conocían que tenían esta posibilidad. Pero este año, el año 2024, es decir, los que postularon el año 2023, por primera vez fueron más postulantes que cupos disponibles para la beca de vocación de profesor vía 3, ¿cierto? Es decir, para profesionales y licenciados. Y quedaron 125 estudiantes sin opción de financiamiento para estudiar pedagogía. Oye, entonces quiere decir que esta vía 3, digamos, quedó chica, pero la vía uno y 2 también existe. ¿De qué se trata esa uno y 2? Cuéntanos brevemente. Claro, la vía uno es para estudiantes de pregrado que van a obtener su primera carrera, es decir, alumnos de cuarto medio que postulan de forma tradicional y pueden entrar a estudiar pedagogía. Es la vía clásica, la original. Y la otra es la vía 2, es para estudiantes que están actualmente cursando el último año de una licenciatura, por ejemplo, licenciatura en historia, y están en cuarto año y deciden hacer un año más
o 2 años más para obtener una pedagogía. Y también ellos pueden optar a la beca vocación de profesor. La diferencia de la vía 2 con la vía 3 es que la vía 3 no es para alumnos vigentes, sino que es para gente que ya está trabajando, que ya son licenciados o profesionales, están trabajando ya sea en colegios o están en otro rubro y que obtuvieron o identificaron lo que se conoce una vocación tardía por la pedagogía y entonces van buscando una vía de financiamiento. El problema es que para los otros dos casos, vía uno y vía 2 existen otras vías de financiamiento, como la gratuidad, el crédito con aval del Estado, por ejemplo. En cambio, para la vía 3 eso es mucho más difícil. No es que no esté accesible, sino que ustedes saben que la gratuidad es para el 60% más vulnerable de la población. Y estas son personas que generalmente ya están trabajando, son mayores, 30, 35 años. Entonces tal vez ya no califican tampoco en el 60% más vulnerable. Por lo tanto, la gratuidad no quedan sujetos a gratuidad. Y termina siendo la beca vocación de profesor prácticamente la única vía que tienen de financiamiento para estudiar pedagogía. Oye, me surgieron un montón de preguntas de partida. A Sí. ver, ¿cuántos cupos son para la vía uno y 2? ¿Son más? ¿Son menos? ¿Aprox? Para la vía uno, que es la vía original, aproximadamente como 2.000 cupos por año. ¿Y tú sabes si esas se llenan? Eh, no lo sé si se completan totalmente. Ya, Y la vía 2 es la que tiene menos cupos, siempre postulan como 20, 30 personas. muy poco, ya. Pocos. Y la vía 3 es un poco ya, este año, como te decía, postularon 375 personas para 250 cupos. Oye, y en la vía 3, estos 250 cupos que quedaron chicos, digamos, que Claro. esa gente que ya está trabajando tiene, supongo, algún tipo de ventaja, de beneficio en el sentido de que no va a ser las 5 años de nuevo de una carrera, ¿no es cierto? Es como No, una no, no, claro. especie no sé, de regularización en cuanto a que a lo Es- mejor en 1 o 2 años concentrado los días sábados, no sé. ¿Sabes algo de eso? Claro, la vía 3 es para, como decía, profesionales licenciados que ya tienen la expertise en una disciplina. Entonces, se entiende, y para eso se hacen pruebas de selección, por ejemplo, que estos profesionales ya conocen la disciplina de las matemáticas, por lo tanto, no tenemos que enseñarle las matemáticas, sino que en la universidad lo que van a adquirir son las competencias pedagógicas. Por eso que son programas que duran, se llama prosecución de estudios, y duran entre 1 y 2 años en promedio duran estos programas porque se concentran en los temas pedagógicos, porque como te decía, ya la parte disciplinar, el lenguaje, las matemáticas, la historia, la biología, la química, la física, ya la tienen, ¿cierto? Lo que les falta son las competencias pedagógicas. Oye, en ese sentido, hace unos años, bastantes ya, había mucho profesor que funcionaba como profesor, pero que no tenía título y se regularizó a mucha gente de esa forma, ¿no? Teniendo clases bien especiales. Ya no estoy entrando en la beca vocación de profesor, estoy más bien dicho el tema de la actividad que hubo. Y de esa forma, entonces, no sé, los puros sábados o de repente algunas presenciales, otras vía distancia, etcétera, se regularizó mucha gente. Eso ya no existe. Esta sería de alguna manera una fórmula para. Claro, sí, efectivamente, hoy día en Chile la ley permite que profesionales que no son pedagogos puedan hacer clases en colegios y les dan una habilitación profesional que dura entre 3 a 5 años aproximadamente. Si al quinto año no tiene la pedagogía, no obtuvo el título, entonces no puede seguir haciendo clases en el sistema escolar. ¿Ya? Entonces les dan como un plazo de 5 años porque se entiende que en esos 5 años puede estudiar la pedagogía y una vez vencido el plazo, si es que tiene la pedagogía, puede seguir haciendo clases, si no, tiene que salir del sistema. En Chile aproximadamente en total es como el 10% de los profesores el 10% del total de profesores que están dictando clases no tiene el título, ¿ya? Eh, por lo tanto, la única vía que hoy día existe para poder nivelar estos conocimientos pedagógicos es a través de estos programas de prosecución de estudio. El gran problema que tenemos es que la oferta es
muy concentrada en Santiago. Casi el 50% de los programas de prosecución de estudios se dictan en universidades en Santiago, el otro un 10% en Concepción, un 10% en Valparaíso, por ejemplo, y el resto son porcentajes muy pequeños, pero incluso hay como 4 o 5 regiones que no tienen oferta de programas de prosecución de estudios en su región. Y a eso tenemos que sumarle que estos programas, como son pedagogías, la ley también los obliga a estar acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación. Obligatorios, si no, no pueden existir. Y la acreditación es bien rigurosa y también un poco escéptica de la formación a distancia o online o semipresencial. Entonces tampoco podemos las universidades ofrecer programas en formatos online o semipresenciales para poder llegar a más regiones. Por lo tanto, como te digo, hay regiones hoy día que no tienen oferta, no hay posibilidad de que se regularicen los estudios de esos profesores y van a quedar las escuelas cada vez con menos profesores. Oye, y según eso, que es re grave lo que tú estás diciendo, porque era buena justamente, bueno, una de las preguntas que yo te tenía, justamente el tema, una por el lado de las especialidades, ¿no? Si se ofrecían específicamente por algún tipo de especialidad, y lo otro que yo estuve revisando en la página de la beca, y específicamente dice en las universidades que están acreditadas, pinche aquí. Y en realidad, como dices tú, son muy pocas, ¿no? No, las que pueden dar estas regularizaciones, por así decirlo. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa con una persona que no tiene acceso, por ejemplo, no sé, estoy hablando que es de Coyhaique, ponte tú, y no tiene Ah, cómo, eh, no se le dan las facilidades como para que pueda regularizar, ¿no es cierto? efectivamente, por eso es que desde la política pública, desde el Estado, se tienen que crear los incentivos adecuados para que las universidades podamos ofrecer o ampliar nuestra oferta a través de programas, por ejemplo, semipresenciales, Claro. que si uno tiene una buena estructura curricular, con un buen sistema de monitoreo de prácticas pedagógicas, de prácticas profesionales, se puede hacer bastante bien, digamos. No, 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 profesional no va a ser de menor calidad que otro que reciba una educación 100% presencial. Otro dato que nosotros estuvimos mirando, por ejemplo, es que la prueba ENS es la prueba final que dan los profesores cuando están en su último año de universidad y para demostrar que alcanzaron los conocimientos generales o pedagógicos, digamos, ¿ya? Y los programas de prosecución de estudios para profesionales y licenciados obtienen siempre mejores resultados finales que aquellos que estudiaron 5 años de forma regular. Uno se aventura cuál puede ser la hipótesis de esto. Bueno, principalmente puede ser porque son ya personas adultas que ya pasaron por una carrera universitaria, son más maduros, ¿cierto? Entonces tienen un acercamiento al aprendizaje distinto y por lo tanto, cuando rinden las pruebas disciplinares o de conocimientos generales, les va bastante mejor que aquellos que estuvieron 5 años estudiando una pedagogía regular. Entonces, si uno mira todos estos antecedentes, uno dice, bueno, ¿por qué no miramos la beca vocación de profesor y la reorientamos tal vez para financiar estos programas de prosecución de estudios? Porque los otros alumnos, la vía uno y vía 2 tienen otras vías de financiamiento, como les decía, Claro. gratuidad, crédito con aval del Estado. Entonces, uno podría decir, esas personas tienen esa posibilidad, pero podríamos concentrar los 3.000 cupos, por ejemplo, que hoy día se dan en la beca de vocación de profesor en sus distintas vías, orientarlos solo a licenciados y profesionales para que puedan regularizar estudios en 1 o 2 años. En términos de costo-beneficio, es mucho más eficiente para el Estado. Son profesionales de calidad, porque no es que vamos a formar profesores, digamos, como a la rápida y sin calidad, porque además está regulado esto, porque tienen que cumplir con al menos 3.200 horas de formación, que no es poco, digamos. Entonces, son profesionales de calidad que van a salir a los Mercado. establecimientos escolares. Y una cosa interesante es que muchos de ellos ya están en colegios trabajando, entonces la deserción del sistema es mucho más baja que la de un profesor nuevo que está recién partiendo en el colegio. Los profesores noveles son profesores que desertan mucho más dentro de los primeros 5 años.
En cambio, estos otros profesionales que ya están en los colegios, muchos de ellos, con este permiso por 5 años para dictar clases, son personas que la probabilidad de deserción del sistema escolar es mucho menor. Entonces creo que son puras buenas noticias, digamos, en definitiva. Claro que sí, oye, y lo otro, bueno, que sería muy bueno porque hoy día hay algunos profesionales, eso también te quiero preguntar, para un tipo de profesional, por ejemplo, bueno, obviamente si un ingeniero en algo, obviamente por el lado de las matemáticas, lado de la física, etcétera, o del lado de la química, dependiendo de la especialidad que tenga, está como tirado con onda, como dicen, ¿no? Pero Ya. suponte alguien de las humanidades, por decirte, no sé, un periodista. Hoy día andan muchos periodistas sin trabajo. Esos periodistas podrían perfectamente bien encauzarse hacia otra carrera, pero ahí les piden, les exigen una especialidad. ¿Cómo se hace Claro, en ese caso de los humanistas, por ejemplo? claro. Lo que cada universidad hace es que estudia las carreras de origen y dice, estas carreras cumplen con un mínimo de ramos que nos permiten garantizar que maneja la disciplina. Entonces, por ejemplo, un periodista acá en la UDB puede postular a la pedagogía en lenguaje, porque nosotros estudiamos que el periodista tiene las competencias para o maneja la disciplina del lenguaje. No obstante, igual tienen que dar una prueba de conocimientos disciplinares. El periodista tiene que pasar por una prueba que nosotros aplicamos, donde él tiene que demostrar que maneja la disciplina. No sé, hay otras carreras como derecho o kinesiología, nutrición, que pueden sacar biología. Los ingenieros civiles pueden optar a la física o a la química, por ejemplo. Los ingenieros comerciales a las matemáticas. La verdad es que esto depende un poco de la carrera de origen para poder tener la garantía de que este alumno maneja la disciplina, y junto con eso se le hace una prueba de ingreso donde tiene que demostrar que maneja la disciplina. Si pasa esos dos filtros, entra y estudia pedagogía en matemática. Nosotros tenemos todas las pedagogías: religión, música, arte, tecnología, inglés, matemática, lenguaje, bueno, todas las ciencias, etcétera. Entonces, acá pueden sacar todas las menciones para ser profesores de enseñanza media. Oye, ahí dijiste algo que me gustaría aclarar, en el sentido de que los postulantes van solo a enseñanza media, no a la básica. Nosotros el programa que tenemos en la Universidad del Desarrollo es solo enseñanza media, Ya. pero hay también otras universidades que ofrecen prosecución de estudio en educación de párvulos y en educación básica. Ya, perfecto. Y lo otro, ¿qué pasa entonces con una persona, por ejemplo, yo misma? Tengo dos títulos, pero me quiero meter en esta cosa de la vocación, esta beca de la vocación de profesor, pero quiero ser profesor de inglés, pero porque yo sé inglés, no estoy titulada en inglés, pero tengo los conocimientos relevantes y sé escribir y hablar. ¿Se puede? En, en algunos casos, como les decía, en primer lugar no se podría porque tiene que tener una carrera de pregrado eh, asociada Con esa a- experiencia. con esa experiencia. Ya. No obstante, se podrían igual analizar. Ciertas universidades pueden hacer, pues hay sistemas, algunas universidades tienen un sistema que se llama de reconocimientos de aprendizajes previos, el Claro, por famoso conocimiento relevante, sí. factor relevante. Entonces, tienen pruebas disciplinares que, en este caso, si fueras tú nuestra postulante, tú podrías dar esta prueba de conocimiento oral, escrita y auditiva para poder corroborar de que tú manejas bien el idioma. Y bueno, si pasas eso, podrías entrar a la pedagogía en inglés. Ya, perfecto. Lo otro, a ver, estos profesores que entraron, ya ponte, como dijiste tú, el 2010, y que participaron, ya salieron, egresaron, ¿tienen que de alguna manera devolver, retribuir al Estado esto que le dieron? Si la beca de educación de profesores establece una retribución que es entre 1 y 2 años trabajando en un colegio municipal o particular subvencionado. Ya. Y lo otro, esa gente que tiene que trabajar 1 o 2 años mínimo, digamos, en un colegio del Estado, eh,
Tiene que ser con jornada completa. ¿A qué voy? Porque el profesional, suponte el ingeniero X, le gusta hacer clase además, se tituló de Claro. esto, pero él sigue trabajando como ingeniero y quiere usar unas horas. ¿Puede? Mm. Entiendo que sí, no manejo bien el número de horas, pero entiendo que tiene que devolver una cierta cantidad de horas, que puede ser Ah, un periodo de 1 año, 2 años, 3 años. Puede que tú lo logres, si tienes jornada completa, puede que la devolución la logres en 1 año o la logres en 2 años si es que tienes media jornada o en 3 años si es que tienes un cuarto de jornada, por ejemplo. ¿Mm? oye, en algún momento tú al principio dijiste que los cupos se habían aumentado, que antes habían 3.000 y algo, después bajaron, etcétera. ¿Depende del presupuesto de cada año? Claro, cada año se ve el presupuesto de la nación y ahí se determinan los cupos que se entregan a esta beca. Perfecto. Y según la cantidad de gente que falta hoy día en los colegios, que tengo entendido que son como más de 10.000, ¿en regiones es donde más falta? ¿Ustedes saben eso más o menos? ¿Tienen un catastro de la necesidad? Claro, son más de 30, son cerca de 33.000 profesores. El déficit es de 33.000 profesores para el año 2030. O sea, de aquí a 5 años, nuestras salas podemos tener menos de 33.000 profesores idóneos, ¿ya? Esto no quiere decir que no esté el profesor. Está el profesor haciendo clases, pero no tiene el título que le permite ser reconocido como un profesor idóneo. Entonces, en algún momento, si no regulariza su situación, va a tener que salir del sistema y ahí nos quedamos sin profesores. No tengo el dato por región, sí lo tenemos por área, por mención. Y es lo que te decía al principio, que son que es lenguaje, perdón, matemática, biología, física, química, tecnología e historia son las disciplinas que mayor déficit de docentes tenemos. O sea, Perfecto. Perfecto. Oye, perdona, se nos está casi terminando el tiempo y quiero preguntarte algo que yo sé que tú sabes, pero que te saco un poco del tema de la beca vocación de profesor, y es el tema de las inasistencias. Salió, según un estudio de la Fundación Acción Educar, sí. reveló la importante cifra de 626.000 estudiantes que presentaron inasistencia grave durante el primer semestre del 2024. Ese ausentismo sigue siendo uno de los principales problemas a enfrentar por parte de las autoridades y educadores. Cuéntame un poquito de qué se trata esto, que es una brutalidad de niños que están fuera del sistema. Claro, son niños que tienen una alta inasistencia al sistema escolar y lo preocupante es que la inasistencia grave es un fuerte predictor de deserción escolar. Es decir, un niño que tiene una inasistencia grave, la probabilidad de que deserte del sistema es muy alta. Por eso es que tenemos que abordarla de forma preventiva y de forma proactiva para evitar que este niño termine saliendo totalmente del sistema, porque cuando ya sale del sistema lo perdimos, ¿cierto? Ya no está dentro de una red estatal que nos permita poder acompañarlo con oferta académica, educativa o digamos social, de alimentos a través de la JUNAEP, etcétera, ¿cierto? Entonces perdemos a este estudiante, sale de la red del Estado y porque no está en el sistema escolar. Por lo tanto, claro, es una cifra preocupante, es una cifra que está aumentando, que no logra revertirse después de la pandemia. Uno pensaba que esto era natural después del primer año de pandemia, pero que después que iba a ir bajando y vemos que se estanca o sube, pero no baja la inasistencia grave en nuestro país y es un tema que de verdad nos tiene que preocupar a todos, principalmente a la autoridad del Ministerio de Educación. Oye, pero además hay otro tema, y es que esos chicos que salen de ir al colegio, hay muchos, tengo entendido que hay varios colegios, algún tipo de colegio al que se les paga dependiendo de la matrícula que están, pero en forma permanente, no la que se matriculó al principio de año y después desapareció, sino que mes a mes tienen que ir informando la cantidad de alumnos que asisten verdaderamente. Y según eso, tengo entendido que es la subvención que le paga el Estado, ¿es así? Perfecto, claro, así es, pues. La asistencia que nosotros tenemos, perdón, la subvención que se entrega en Chile es una Ujú. subvención por asistencia a clases mensual. Por lo tanto, todos los meses los colegios van informando la asistencia promedio de su colegio
Y si baja la asistencia, bajan los recursos. Entonces, además, tiene un componente que afecta a todo el sistema y afecta a las escuelas que tienen alta inasistencia, que reciben menos recursos y eso impacta en el material educativo, no sé, en las horas de profesores contratados, no sé, pago de servicios, etcétera. Entonces, tienen como un efecto negativo, uno directamente en el estudiante y otro también en el sistema. Oye, y ustedes, ahora sí que cortito para terminar, ¿ustedes han hecho algún tipo de estudio respecto de esto? ¿Cómo revertirlo? Porque dices tú, claro, nos tenemos que preocupar y todos podemos decir, oh, qué preocupados estamos, pero ¿qué se hace en realidad, en definitiva? ¿Qué hacen los municipios para atraer de nuevo a estos estudiantes? ¿Las SLEP a lo mejor están desayudando? Mm. Sí, mira, yo creo que acá lo clave es resignificar la importancia que tiene la asistencia a clases, porque creo que se perdió el valor, las familias le perdieron el valor a la asistencia, sobre todo después de la pandemia, porque además han habido políticas públicas que han entregado incentivos, digamos, equivocados, porque muchos padres piensan que ir a clase, no, como no se puede repetir, digamos, de curso hasta sexto básico, la inasistencia pasa a ser irrelevante y bueno, entre quedarme en la casa y no quedarme, mejor me quedo, porque no me pasa nada, digamos. Entonces también hay unas señales que desde la política pública que han sido equivocadas y para eso tenemos que resignificar lo importante que es asistir a clases, más allá de la nota o más allá de aprobar o no un curso, sino más bien de lo que significa compartir con otros, la sociabilización, el desarrollo socioemocional, el aprender colaborativamente, ¿cierto? O sea, hay muchos factores que los papás tienen que entender la relevancia que tiene para que ellos, que son los que tienen que enviar a su hijo al colegio, lo valoren como tal. Y otra cosa que tal vez tiene un impacto menor, pero también dejar de suspender clases por cualquier cosa, ¿cierto? Porque te acuerdas que hace un par de días atrás se suspendieron por el temporal 2 días en Santiago, resulta que el temporal fue uno, no fueron dos y perdimos un día adicional por votaciones, por catástrofe, por albergues. Siempre se usan los colegios para todas estas cosas y finalmente son días de clases perdidos. Y clases que tengo entendido que no se recuperan, ¿o sí? Cuando, claro, cuando son, sí, hay sistemas de recuperación de estas clases cuando se suspenden, pero en verdad el impacto, digamos, de la recuperación nunca va a ser la misma. No, 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 no funciona mucho. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado hoy día con nosotros. A ti, Miriam, muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Igualmente, chau Mauricio, le damos las gracias a Mauricio Bravo, cientista político, magíster en políticas públicas, doctor en educación superior y vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado en este punto de encuentro.